Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Y seguimos entonces con el tema humillados. Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y claro que en primera de Pedro también nos dice que Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Pero humillados pues, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. En segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 12. Dice la Biblia que el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Y si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandase a la langosta que consuma la tierra, y se enviase pestilencia a mi pueblo, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero la clave es si el pueblo del Señor se humilla delante de Él y se convierte de sus malos caminos. O sea, dejemos los malos caminos, nos humillamos ante Dios, tomamos nosotros responsabilidad por nuestras acciones, pedimos perdón. Y el Señor va a oír nuestras oraciones. Ahora, dice aquí que Él hace que no haya lluvia o manda la langosta y que consuma la tierra y que venga pestilencia sobre el pueblo. O sea, cuando el pueblo se enorgullece y se olvida de Dios, hay consecuencias. Y lamentablemente hay mucha gente que dice en su corazón, o quizás horriblemente, dicen, yo no necesito a Dios. Bueno, eso es orgullo. Que no necesitan a nadie, ese es orgullo, porque todos nos necesitamos unos a los otros. Dicen, no necesitas a Dios, ¿ok? Y cuando estabas niño, ¿necesitabas a Dios? Ahorita cuando uno está ya grande, adulto, y tiene fuerzas y tiene su mentalidad que puede pensar, y muchas veces dicen, pues no necesito a Dios. ¿Pero qué cuando estaban niños? ¿Necesitabas a Dios? Claro que sí, todo el tiempo vamos a necesitar al Señor. Bueno, el Señor le dijo a Salomón, si este pueblo se humilla y invoca mi nombre y oran y buscan mi rostro y se convierten o se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es, el pueblo de Dios se humilla, Él va a obrar nuestras vidas. Porque recordemos lo que dice la Biblia, que resiste al orgulloso, pero le da gracia al que se humilla. Y cuando unos no se humillan, pues va a haber problemas. Mire, en segundo libro de Crónicas, hoy leemos la historia de Manasés, que dice la Biblia que él no se humilló o no quería humillarse. Entonces, lamentablemente, tuvo que pasar por situaciones dificultosas en su vida, situaciones difíciles que lo hizo reflexionar. En segundo libro de Crónicas, capítulo 33, empezando el versículo 10, dice así: y habló Jehová a Manasés y al pueblo, mas ellos no escucharon. Les habló por medio de los profetas, pero ellos endurecieron su corazón.
por lo cual trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces vemos que Manasés de primero no quiso escuchar, no quiere saber nada de Dios. Ni él ni los que estaban con él, el pueblo no quiso escuchar. Entonces vinieron los generales o el ejército de los asirios y dice la Biblia que hubo guerra y tomaron a Manasés y lo pusieron en prisiones, en cadenas, y lo llevaron atado en cadenas a Babilonia, y allá fue puesto en angustia. Allá lo castigaron. Allá se dio cuenta que necesitaba al Señor. Allá dice la Biblia que se humilló, oró a Jehová y se humilló. Cuando todo le estaba yendo bien, él no quería saber nada de Dios. Pero cuando las cosas se le voltearon y había dolor y angustia en sus vidas, dice la Biblia, se humilló grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este hombre Manasés? Dice la Biblia que empezó a edificar los lugares altos, empezó a ofrecer sacrificios a los Baales, pasando sus hijos por fuego, o sea, sacrificándoles a los demonios y haciendo, hermanos, cosas abominables ante los ojos de Jehová. También se dice que Manasés fue el que mató el profeta Isaías, que lo cortó en dos. Se dice que andaba persiguiendo al profeta y el profeta huyó de Manasés y se metió en un árbol seco que estaba vacío, nomás era el puro tronco, pero estaba vacío. Y ahí se escondió el profeta y Manasés se dio cuenta que ahí estaba. Y ahí fue lo que cortó ese tronco, ese árbol, y mató al profeta de Dios. Y por eso la mano de Dios vino sobre él grandemente, porque no quiso escuchar el profeta que Dios mandó. Y dice la palabra del Señor que entonces cuando vino el ejército de los asirios, lo llevaron en cadenas para Babilonia y allá fue castigado duramente. Pero allá dice la Biblia que se humilló, se reconcilió con su Dios. Dice la Biblia, y habiendo orado él, fue atendido. O sea, Dios escuchó su oración. Después de que hizo tanta maldad, Dios todavía lo escuchó. ¿Por qué? Porque se humilló, reconoció que él había hecho lo malo. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho lo malo, cuando hemos hecho lo que a Dios no le agrada, si nos humillamos, el Señor está ahí listo para perdonarnos. Porque si no nos humillamos, si no vinimos a los pies del Señor y nos reconciliamos, vamos a pasar por cosas fuertes, situaciones difíciles. Y no hay necesidad por eso. Y la razón que mucha gente pasa por esas cosas es porque no se humillan, es porque no se reconcilian con el Señor, se justifican y dicen, acabo todo lo están haciendo, o yo no miro nada de malo en esto. Bueno, quizás no miras nada de malo en esto, pero ¿le agrada a Dios? ¿Es correcto? ¿Está el Señor contento con esas acciones, con esa vida? Bueno, lamentablemente la vida que Manasés estaba viviendo no era una vida que le agradaba al Señor. O sea, también vamos a seguir leyendo y vamos a leer lo que él hizo. Dice, después de que entonces
El Señor lo escuchó, dice, Dios oyó su oración y lo restauró. Voy a leer el versículo 13. Lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Versículo 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, en la entrada de la puerta de los pescados, y amuralló Ofel y elevó el muro más alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, porque se humilló y reconoció que estos dioses que él servía eran de palo, eran de barro, eran hechos por manos de hombres. Reconoció él que estos no eran Dios, el Dios verdadero. Él sabía cuál era el Dios verdadero. Y ahora vemos aquí como él dice la Biblia que estaba quitando esos dioses ajenos y el ídolo en la casa de Jehová. Fíjese hasta qué punto llegó, que metió ídolos a la casa de Dios. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Vemos un arrepentimiento genuino, verdadero. Este hombre sí estaba arrepentido por lo que hizo, pero ¿sabe por qué el Señor lo restauró? Porque se humilló, reconoció y se deshizo de todos los ídolos que él adoraba. Reconoció que esos ídolos no le habían ayudado para nada. Al contrario, le habían hecho que la ira de Dios viniera sobre él. Y dice la Biblia, el versículo 16, reparó luego el altar de Jehová. Regresó de nuevo a tener comunión con su Dios. Volvió de nuevo, hermanos, a caminar con el Señor. Dice, sacrificó sobre los sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Vemos lo que hizo, hermanos, este acto sencillo de humillarse. Reconoció que se había equivocado, reconoció que estaba mal. Pero lamentablemente tuvo que pasar por situaciones muy difíciles. Y lamentablemente esta historia se repite una y otra vez, que el hombre no quiere reconocer su pecado. No quiere reconocer que están equivocados. No quiere reconocer que necesitan a Dios, que esos ídolos que sirven no los van a ayudar. Y muchas veces la gente piensa cuando hablamos de ídolos, de una imagen, de una estatua, pero no todo el tiempo un ídolo es eso. Un ídolo es algo que apreciamos más que Dios, que le damos más importancia, que lo tenemos por la primer prioridad. Ese es un ídolo. Y nada puede estar en primer lugar en nuestras vidas, solo el Señor. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Ven? Este es el primer y gran mandamiento, porque es lo que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. A Él lo tienes que amar. No podemos nosotros amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la Biblia, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces vemos que cuando Manasés se arrepintió y se humilló, el Señor lo escuchó. Y dice la Biblia, el versículo 13 lo dice muy claro. Fue atendido pues. Dios oyó su oración y lo restauró. Hermanos, el Señor quiere restaurarnos. El Señor quiere traernos a su presencia, que disfrútenos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero no vas a ver nada si no nos humillamos, si no reconocemos que necesitamos al Señor. Y esto es algo que tenemos que acordarnos, tenemos que humillarnos ante Dios. En Deuteronomio el Señor les dice al pueblo de Israel que si ellos buscaran a Jehová, dice, lo hallarás, y si lo buscas de todo corazón y de toda tu alma. Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar.
Si tú te decides que quieres buscar a Dios y que nada te va a detener, tú lo vas a encontrar. Pero tiene que venir de tu corazón. Tú tienes que proponerte esto. Cuando estuvieses en angustias y te alcanzaran todas las cosas, y si en los posteros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeses su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. El Señor no se va a olvidar de lo que Él nos prometió. Si Él dice que va a estar con nosotros, es que Él va a estar con nosotros. Y tenemos nosotros que acordaros de esto. Pero recuerden lo que dijo el Señor en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y está hablando de ante la presencia del Señor. Si nosotros no nos humillamos ante Dios, vamos a ser, hermanos, un error muy grande. Vamos a ser echados bajo. Pero si nos humillamos, vamos a ser enaltecidos. Dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 32. Porque Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces el rey Ezequías en un tiempo se quiso enaltecer. Le estaba yendo bien, estaba teniendo prosperidad, estaba teniendo éxito. Y se enalteció su corazón. Pero reconoció que eso no era correcto. Y dice la Biblia que se humilló él y los moradores de Jehová. Porque el enemigo estaba afuera de los muros de Jerusalén. Y iban a venir contra él. Y la Biblia dice que se humilló ante el Señor. Se dio cuenta que necesitaba al Señor. Se dio cuenta que el ejército que estaba afuera de los muros era más fuerte y superior a lo que él tenía. Pero cuando él se humilló ante el Señor lo liberó. Él y la gente o los moradores que estaban con él reconocieron que necesitaban al Señor. Y dice la Biblia, y no vino sobre ellos la ira de Jehová, porque se humillaron. Qué bueno es reconocer que necesitamos al Señor. Qué bueno es reconocer que Él es el que nos ha dado todas las bendiciones. Que lo que tenemos es por Él. Si tenemos éxito es por Él. Si tenemos vida y salud es por Él. Si lo que tengamos, debemos de darle gracias a Él. Que Él nos lo ha dado, que Él le ha placido bendecirnos grandemente. Segundo libro de Crónicas 33, versículo 21. Vemos aquí ahora un hombre que no se humilló. Se le dio la oportunidad, pero no quiso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 21, dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y servicio a todos los ídolos, y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había echado. Pero nunca se humilló ante Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Entonces vemos, Amón
no se humilló. Se le dio la oportunidad de arrepentirse, de que regresara al Señor y no quiso. Dice la Biblia, antes hizo lo malo ante el Señor. Y sacrificó y dio servicio a los ídolos. Versículo 23 dice, nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Lamentablemente este joven no aprendió que el humillarse le hubiese dado victoria, bendiciones sobre su vida, sino que aumentó aún más su pecado. O sea, el orgullo se apoderó de él. Y recordemos lo que dice la Biblia, que antes de la soberbia es la caída, quebrantamiento. Todas estas cosas vienen a aquellos que no se humillan ante Dios. Y aquí la Biblia dice que sus mismos siervos fueron los que lo mataron. Y también la Biblia habla en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, de otro hombre que lamentablemente hizo lo mismo, no se humilló. Ezequías se humilló, Manasés se humilló, Amón no se humilló, Sequedías tampoco se humilló. Y hermanos, vemos en la Biblia que hubo hombres que se humillaron, reyes que se humillaron y otros que no se humillaron. Los que se humillaron tuvieron éxito. Los que se humillaron, Dios obró en sus vidas. Los que no se humillaron, lamentablemente tuvieron un fin terrible. Como aquí vemos a Amón, que sus propios siervos lo mataron. Versículo 11 del capítulo 36. De 21 años era Sequedías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y la semana pasada de esto fue lo que hablamos, que nos tenemos que humillar a los hombres de Dios, que nos tenemos que humillar a aquellos que realmente sirven al Señor. Este hombre no se quiso humillar. Pensó que él sabía más que el hombre de Dios, que no necesitaba. Pero la Biblia aquí dice claramente que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se humilló delante del profeta. Dice que le hablaba de parte de Jehová. No se estaba humillando a este hombre porque nomás Jeremías le estaba diciendo lo tienes que hacer. No. Jeremías le estaba diciendo hazlo porque el Señor te está mandando que lo hagas. Pero él no quiso humillarse. Versículo 13 dice que se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cervez y obtuvo su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, él no quiso volver al Señor, endureció su corazón, endureció su mente, no quiso saber nada de Dios. Dijo, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo sé lo que necesito que hacer. Él en su corazón dijo, yo no necesito a Dios. También todos los príncipes, los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Los líderes religiosos también se habían rebelado contra Dios, no se habían humillado, porque ellos decían que Jeremías era el profeta falso
y ellos eran los verdaderos. Y Zacarías le hizo caso a estos falsos porque pues era el más. Y Jeremías nomás era uno. Y pues ellos se fijaban en el número, pero estos son más. ¿Cómo van a estar equivocados estos 30, 40 o 400 profetas? Y un profeta dice que él tiene la verdad y esto está mal. Pero lamentablemente se dejaron guiar por el número. Y entonces esto causó que Ezequías no se humillara ante el Señor y ante el profeta Jeremías, que dice la Biblia que hablaba de parte de Jehová. Pero el Dios en su amor y su misericordia, versículo 15, dice que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de todo su pueblo y de toda su habitación. Mas ellos no quisieron hacer caso, hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciando sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Y qué tantas veces hemos nosotros visto eso, que gente se burla del hombre de Dios? No, hombre, no le creas a aquel pastor está loco. No crees lo que te está diciendo, pero si es palabra de Dios, el pastor nomás es el mensajero. Dice la Biblia, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea que ya no hubo más oportunidad para que se arrepintieran, porque el Señor nomás, hermanos, da un espacio para arrepentimiento. Y cuando ellos no quisieron humillarse, el Señor dijo que no se quieren humillar, no quieren arrepentirse, no está bien. Vino la ira de Dios sobre ellos y fueron llevados captivos a Babilonia. Y todo esto porque no se humillaron ante Dios. No quisieron reconocer que estaban equivocados. Y sabe, es algo que el hombre no quiere hacer, humillarse, reconocer que está equivocado. Decirle al Señor, Señor, perdóname porque no he hecho lo que a ti te agrada. Sabe que la gente que demanda que uno le pida perdón o que se humille, esos son los que no lo hacen. Porque yo le decir una cosa, es duro humillarse, es duro. Si nunca lo ha hecho, es porque tiene orgullo. Pero cuando uno lo hace, se da cuenta que duro es, que uno reconoce que estoy mal. Pero a la misma vez que es duro, viene una libertad. Y se siente uno libre de todo porque el Señor quita todo lo que nos ha estado estorbando y nos da la victoria. Es más fácil ofender a alguien que pedirles perdón. Fácil, o sea, pues, ya se lo merecía. Oh, pero qué tan duro es decirle, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Así es el hombre con Dios. Qué fácil es pecar. Oh, pero qué tan duro es venir a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname porque he hecho lo malo. Pero sabe, cuando uno se humilla, dice la Biblia, el Señor nos exalta, nos levanta, nos da la victoria, nos da fortaleza para que sigamos adelante. Porque estamos reconociendo cuando nos humillamos que somos pecadores, que somos gente faltosa, que necesitamos al Señor en cada aspecto de nuestra vida. No nomás en una parte de nuestra vida, en todo aspecto de nuestra vida necesitamos al Señor. Y por eso cuando nos humillamos y nos humillamos seguido ante Dios, después qué fácil es humillarnos ante Dios. Qué fácil es decir, Señor, perdóname porque he pecado. Señor, me humillo ante ti. Ya no es un esfuerzo que hacemos ahora, es algo natural. Que vinimos ante el Señor y decimos, Señor, me humillo ante ti. Perdóname, Señor. Y el Señor está listo para perdonarnos. Los religiosos tienen problemas humillándose. Porque ellos piensan que están bien. Ellos todo el tiempo dicen, yo sé que estoy bien con Dios. Bueno, ellos están declarando eso,
Pero ¿qué dice Dios de ellos? ¿Qué piensa Dios de ellos? Bueno, la Biblia dice que nuestras justicias son como garras inmundas ante Dios. Nuestra propia justicia son garras de inmundicia. Entonces no podemos decir nosotros que estamos bien. Declararnos nosotros mismos justos. Él nos tiene que declarar justos. Él tiene que decir si somos o no somos justos. Entonces, el proceso empieza cuando nosotros nos humillamos ante Él. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.